Bueno, regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Aquí Hamlet me está echando los cuentos, ¿no? Cosas que yo no puedo ventilar. Pero en todo caso, fíjense ustedes, la pregunta que nos hacemos esta noche, porque también es importante saber lo que piensa la gente, vamos a pedirles que nos lo escriban a @ de Políticos CDN 37, es si creen ustedes que Hipólito Mejía y Danilo Medina pactaron para elegir a los miembros de la Junta Central Electoral. Y a mí me gustaría extender la pregunta, además, y decirles, en todo caso, más allá de que se haya constituido ese presunto pacto, ¿qué es lo que hay detrás de ese acuerdo? O sea, ¿con qué cuenta uno y otro para sentarse en esa mesa y decir, mira, vamos a arreglar esto en paz? ¿Qué podría haber detrás de eso? Que en esas aras ustedes pueden ayudarme un poco. Vamos a iniciar el debate con quienes ustedes quieran. Mira, el último que habló, el primero que hablo. O Vertigo quiere... Perdón, vamos a ver ese además me gustaría decir esto. Fíjense ustedes, tema del PRM. Esta mesa dibuja el escenario y saquen ustedes sus conclusiones. Los dos partidos que en teoría estarían involucrados en esto, dicen que no, que ahí no hay pacto posible. Hamlet, por parte del PLD, dice que no considera que hay pacto. Y Vertigo ha sido enfático en decir que no hay pacto. Sin embargo, desde el lado del Partido Reformista, dice Beni que hay un tema de validación, de esos sectores que buscan validarse, me gustó esa frase de Beni, que en política el rumor tiene categoría de Estado. Sí, y pude haber usado otra palabra, pero sí, es sinónimo. Ahorita tú la vas a seguir. Y bueno, y Harold considera que el presidente o el expresidente Hipólito Mejía ha sido sí muy cercano con el presidente Danilo Medina y traía a colación lo que ocurrió durante la campaña electoral, algo que nos dejó a muchos, por ejemplo a mí, atónita. Hay dicho pacto, ¿por qué? Mira, yo fui el último en hablar y me dieron primero en hablar en este turno también. Tú dijiste en la pausa que... parece que el presidente Hipólito Mejía, que siempre tiene una visión más allá de lo que la gente le imputa, que a veces, por su forma sincera de hablar, probablemente habla con una facilidad y una agilidad que pareciera que no está basado ni en estudios, ni en criterios anteriores, ni en un análisis profundo. Sin embargo, yo que estuve cerca de él en este proceso, porque vivimos en la coordinación de la campaña en San Cristóbal, una vez lo visité, cuando yo era candidato a senador, y me dijo 3 barrios en los cuales yo no tenía un buen puntaje electoral. O sea, barrios, ni siquiera municipios, barrios. Yo, presidente, ¿cómo usted sabe eso? Por esto. Y yo, mira, para que tú veas. Posteriormente yo caminé esos sectores y volví un tiempo más y me dijo el presidente. Tenía razón. No, me dijo, ahora pues vete a los otros, porque ya hay crecido. O sea, efectivamente, el presidente Hipólito Mejía es una persona que siempre está buscando datos y se documenta antes de tomar decisiones y hacer lo que tiene que hacer. Si fuéramos a ver qué símil tiene Hipólito y Danilo Medina, es que los dos dijeron que iban a la reelección en su momento, y al final los dos optaron por la reelección. Pudiéramos decir también, fueron 2 candidatos, se enfrentaron en el 2000, se enfrentaron en el 2012, sin embargo nadie lo ve antagónico entre ellos. Justamente, si tú dices cuál es el antagónico de Hipólito Mejía, es Leonel Fernández, y coincide que el antagónico de Danilo Medina. O sea, lo que quiero dejar vista es que a nadie le sorprendería, donde yo quiero concluir, porque efectivamente no hay un pacto formal, nadie puede decir que hay un documento filtrado, no hay una intención siquiera. Pero cuando el acuerdo de cobatas azules se venía el rumor y se veía diciendo, y yo recuerdo legisladores reformistas que se reunieron en una ocasión con el PLD para viabilizar la Constitución, la reforma, vieron como en una reunión, hasta este punto el PLD lo dejó plantado, y ya entonces tenían la información de que algo iba a pasar con el PRD. Y yo hago toda estos datos y esta información que doy, es porque no se sorprenda mañana si se da. Efectivamente, Hipólito no tiene los senadores suficientes para aportar para que todo el proceso pase sin menor problema, pero la validación, la legitimidad, que en política es más importante que la legalidad muchas veces. Yo soy abogado, yo para nada uso el derecho en la política, porque de hecho eso te distancia de la gente. La gente prefiere que tú seas más afable, más cercano, transparente y digas las cosas como son. Aunque Hipólito fue
a la misa de la oposición el domingo en Santiago, pero no lo hemos visto. Y el otro domingo a la Mercedes. A la Mercedes, pero no lo hemos visto con los planteamientos tan contundentes que cuando él asume un tema, lo hace, lo ha dejado. Pero ¿no será que ya Hipólito se dejó de eso? Yo pudiera haber cambiado su forma. Y de hecho, en la campaña presentó a Carolina como tal vez la sucesora de él. Sin embargo, en política no se cede. O sea, en política nadie se retira. No es como el béisbol. Pero, que ¿hay pacto o no hay pacto para elegir a los miembros de la Junta? Yo creo que debe haber pacto. No, ¿tú crees que debe de haber? Voy. No, yo cambié la versión. No, Jale. Yo no cambié la versión. Yo estoy diciendo. ¿Tú crees que debe de haber? No, y yo estoy respondiendo lo que yo quiero decirte. ¿Bajo qué alegato? Yo pienso que volver a la mesa del diálogo, que los sectores se sincericen, porque aquí hay mucha hipocresía en la discusión de la escogencia de la Junta. Aquí hay gente que de frente está en contrario que sean gente de partido político, inscriben miembros de partido político por detrás. Y está, perdóname. Y está, ¿pero quiénes, Benny? Pero los partidos políticos son los actores principales. Jale, pero ve acá. La propia ley electoral, escúchame, la ley electoral te establece a ti que debe ser gente fuera de los partidos políticos que no militen, pero si no se pudiera, que sean, perdóname, si no se pudiera, la propia ley te dice que es el presidente de un partido y el vicepresidente de otro. Entonces yo creo que también nosotros hacemos un rol de que no somos transparentes con lo que queremos y con lo que entendemos. Para mí lo mejor fuera una junta totalmente divorciada de la vinculación política. Ahora, ¿qué pasa? Que no somos marcianos, señores, no somos alemanes. Tenemos toda la vida distribuyendo la Junta Electoral, una mejor que otra y una peor que otra. Vertico, aquí concluyo. La de César Estrella Sadalá, que fue una junta incuestionable, fue una junta distribuida. Okay. Las demás que también se han señalizado como juntas que han hecho un buen trabajo, fueron planteadas por los partidos. Entonces yo pienso que también dejemos de hipocresía, y actuemos de cara al sol con lo que queremos y con lo que hacemos. Vertico, Benny decía algo que a mí me llama la atención. Él habla de inscripción de candidaturas de los partidos políticos por detrás. ¿Qué sabes tú de esos casos? Bueno, eso habría que ver, Benny, porque si... Yo te menciono, ¿tú quieres? Sí, ¿cómo no? Marte Piantini se inscribió en el Caparacuete, el PRM dijo que no se inscribía a nadie, que lo sancionen. Salvador Ramos está inscrito y es miembro del PRM, fue el representante Hipólito Mejía Legal, que lo sancionen. Yo te mencioné dos. Entonces, a eso yo voy. Ahora, que lo mandaron a algún sector. Totalmente. Pero de cada partido. Pero el delegado político del PRM de la Junta. El delegado político del PRM de la Junta. La pelota. El delegado político del PRM de la Junta. Vamos a escuchar Vertico, a ver qué dice. Hay un libro de Marco Ruiz, se llama Los Cuatro Acuerdos. Sí. Uno de esos acuerdos se llama no suponer. No supongas. No. Todo lo que, perdón. No supuso. Relaté hechos. Pero también tú estás relatando hechos pasados para suponer un hecho que tú entiendes que va en camino. Es decir, yo no puedo. Tú estás decir, suponiendo que yo dije eso. No. Continúa, Vertico. No. Yo no te interrumpí. Mira que me he quedado callado aquí. Vamos, no he dicho Vertico. nada. Pues mira, el PRM, yo reitero, hay una corriente que ha querido tratar de echarle leña al fuego que se pueda encender fácil porque la parte tradicional y convencional del ejercicio de la política en la República Dominicana ha sido esa. Los elementos de conflicto entre los grupos y aquel viejo dicho que dice divides y vencerás. Mira, todo lo que tiene que ver con Maquiavelo, yo eso lo he olvidado de la política, porque aquí no hay una mediocridad más grande, un ejercicio de la política moderna que traer a Maquiavelo por los moños en esta época. Robert Greene, ¿verdad? El 48 leyes de poder. O Baltasar Gracián. No, ese es peor. Entonces, miren, el PRM ha trazado claramente su estrategia. Los líderes políticos se han comprometido. Hipólito Mejía, como sinónimo de ese compromiso que tiene, ha asistido a las actividades que se están haciendo en la oposición. Han creado las condiciones para buscar la manera de crear un consenso en la sociedad y que existan jueces imparciales o políticos o que generen confianza. Porque hay que decir, claro, que hay gente que está en los partidos políticos que tú lo colocas en una posición y te generan confianza. ¿Por qué? Porque su accionar así lo han demostrado. De acuerdo con Ahora, yo lo que creo es
que Hipólito Mejía no es un hombre de tener doble cara. Y digo esto porque venir a traer por los moños, decir por ahí, por los pasillos, que hay un acuerdo entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Hipólito Mejía, es querer venir a enlodar una trayectoria que ha tenido el presidente Mejía desde que se fundó el PRM, brindarle una oportunidad a una generación política como la que está caminando dentro del PRM, que crea las condiciones de cambio y crea las transformaciones necesarias que necesita el país. Una muestra de ello fue que su hija fue la candidata vicepresidencial de Luis Abinader. Es decir, no podemos nosotros creer eso. Y yo digo que dejen que todos esos que están jugando a la división, todos esos que están queriendo echarle leña al fuego, queriendo enlodar a todo el mundo, que lo sigan haciendo. Ahora nosotros tenemos que seguir creando las condiciones para generar confianza en la gente. Y si no podemos perder el norte de exigir una junta que pueda tener miembros que cuando se paren a hablar y digan lo que falta, lo que hacen, lo que están haciendo, lo que van a hacer, le generen confianza a la población y podamos ir a procesos electorales que den al traste candidaturas ganables de manera transparente y no como lo que todos sabemos que pasaron ahora. No cuestiono la del presidente de la República, pero sí cuestiono la parte procedimental que se hizo. Mira, me gustaría buscar el precedente histórico reciente del proceso electoral y fue un proceso que, a pesar de tener un grado de legitimidad en términos de la porcentaje que sacó el presidente, el ciudadano presidente, hubo serios cuestionamientos y vicios que hicieron una ruptura abrupta dentro de la imagen de la Junta Central Electoral. El PLD se ha manejado de una manera muy inteligente y con mucho tacto político a la hora de asumir compromisos de envergadura como de este tipo. Creo que lo sano y el enfoque imparcial de todo ciudadano consciente es crear un órgano que sea totalmente descentralizado y con un criterio ciudadano. Pero la palabra nodal que rescato del comentario de Beni es la validación. El PLD sabe que dentro del PRM hay una ebullición de dos liderazgos que están en un proceso. Se está reacomodando la fuerza interna del PRM. Un sector que viene del segmento de Luis Abinader y el otro sector que conforma Hipólito Mejía o su futuro relevo. Eso es evidente y podemos verlo no solamente circunscribirlo en el ámbito de la política nacional, sino solamente local. Hay un proceso de tensión dentro del PRM en función a algo natural por el proceso de reacomodamiento de sus fuerzas internas. Danilo Medina es un hombre con tacto político y muy inteligente. Va a aprovechar cualquier tipo de fisura, cualquier tipo de coyuntura, e Hipólito Mejía es un hombre que maneja claramente los escenarios y conoce cuál es la coyuntura histórica de hoy. La transición de un modelo confrontacional, de una política de oposición beligerante que no acuda a las instancias de poder, eso está desfasado. Esto está claramente desfasado. El país demanda acuerdo, una oposición constructiva que tenga en su foro y que logre articular una propuesta como la ha hecho el PRM, porque hay que reconocerlo, una oposición legítima, pero claramente el PLD va a aprovechar cualquier tipo de especulación y va a generar ruido en función a eso. Hipólito Mejía de antes y el Hipólito Mejía de hoy, en términos discursivos, el mensaje subliminal que está mandando es un mensaje de armonía, de tener una relación bastante armoniosa con el presidente de la República. Mira, yo quisiera enfocarme un poco en lo que pasó en el 97. Tico y Beni, que son un poquito más duchos que yo en esa materia, con los consejos de ese entonces. ¿Qué pasó en el 97? ¿Qué pasó en el 2001? ¿Qué pasó en el 2011? Con los consejos de la magistratura. ¿Qué pasó? O sea, no pasó nada. La composición. Pasó lo que tiene que pasar. Es que se cogen los miembros que primero que tengan las condiciones para ser miembros. Y segundo, de haber un pacto, de haber un acuerdo, mi sentido común me dice, que debe ser con la población. Sí, pero dame corregirte algo, perdóname. Perdóname. La Junta no es el Consejo que la coge. La Junta es el Senado que la escoge. Es correcto. Pero ¿quiénes son los miembros? O sea, no el Consejo de Magistratura. No, estamos claros en eso. Pero, el Pleno. Claro, estamos en eso. Pero el Senado, obviamente, tiene que... Pero el Tribunal Superior Electoral sí. Sí, pero, y la Junta, la Suprema Corte. A partir de la Constitución del 2010. El Senado tiene que hacer un trabajo en ese sentido. O sea, tiene que depurar y al final son los miembros de la Junta que lo cogen. Pero, o sea, se ha hablado bastante del Consejo Nacional de Magistratura con el tema de otros temas que tienen que ver precisamente con esto.
Pero al final yo no creo que haya un acuerdo. Con el tema de las negociaciones y los pactos, a eso es a lo que se refiere Hamlet. Por supuesto, pero al final, o sea, bueno, de haber un acuerdo, o sea, ¿cuál sería la última Pero es que yo junta- entiendo que yo entiendo que la conformación del Consejo de la Magistratura está dada por regla, por ley. Pero dame decirte, Catherine, no debe estar sujeto a negociaciones ni pactos Sí, la pero- conformación no, del pero es que Consejo el Nacional de la Consejo Magistratura. escoge los jueces. Sí, El Senado está coge claro. la Junta y la Cámara de Absolutamente. Cuentas. Lo que estamos hablando son de espacios donde la negociación podría Abarcar. modificar Ahora entiendo. o hablar de la o cambiar las igual suscribo que Harle Por supuesto. y que Vertico y creo que Jairo le da la Ahorita línea. hablé Le sobre toca al el PRM el representante en el Consejo de Magistratura del Exacto. Senado, Por eso- como le tocó a la Cámara de Diputados. por eso- Eso no se puede discutir, aunque hay sectores Hubo un que quieren- precedente con Amable. que quieren distorsionar ese tema. Hubo un precedente Sigue, con Amable. Por No, eso- pero escúchame, por el eso presidente como con Amable. Vamos a volver a discutirlo. Escúchame, Vamos a volver a hablar. no lo vamos a traer a discutir, pero no fue presidente por Amable. Eso no fue un precedente. Sí, Ahí no hubo- sí, pero, Ajá. Déjalo ahí, déjalo ahí. ¿Por qué Benny, yo me hago tanto hincapié en el tema del Consejo Nacional de la Magistratura? Porque es que al final, o sea, si de haber un acuerdo, o sea, hay Abarcaría. un acuerdo global. Está bien. Es mi punto de vista. Pero al final, lo que yo quiero dejar dicho es que lo que debería haber un acuerdo es con la sociedad civil. La sociedad civil que pudiese perfectamente sugerir personas que tengan una hoja de servicio diáfana, que tengan vocación de servicio, que puedan desempeñar como miembros de la Junta Central Electoral. Pero al final, lo que creo que tú mencionabas, o sea, antecedentes en la Junta Central Electoral, ¿qué ha pasado? O sea, Fueron acuerdos. se han hecho a través de acuerdos, pero al final lo que estamos buscando es que sean personas que puedan, o sea, representar a la población. Eso es lo ideal. Evidentemente, o sea, la Junta Central Electoral se Pero la historia- La última Junta Central Electoral, Fue que el eminentemente PRD no tenía senadores, Fue política. se distribuyó con sectores de la vida política y en ese momento, porque bueno, hacer historia de la realidad que pasó, el presidente del PRD en ese momento mandó una sugerencia de un titular y un suplente. El Senado, mayoritariamente PLDista, sustituyó, y lo sabe Vertico, y el que iba como titular pasó a suplente, y el que iba como suplente el titular hoy en la Junta. ¿Y de quién respondía el que pusieron como titular que iba como suplente? Al presidente Hipólito Mejía, que Olivares, todo el mundo lo sabe. No vamos tampoco a leer la carta aquí, porque todo el mundo sabe. Ahora, hubo un acuerdo político y se prefirió colocar el que estaba más cercano a Hipólito Mejía en ese momento. Entonces, yo pienso que los acuerdos son buenos ni malos, sino el alcance y el desarrollo como tal es lo importante. Además, fíjate lo que estoy planteando, es la transparencia de que si yo tengo mi posición, y lo he dicho aquí reiteradamente, que entiendo que los miembros de los partidos pueden ser excluidos de ese proceso, como Salvador Ramos tiene todo el derecho a participar, tiene también Piantini, Marte Piantini. Y son personas, Óyeme, son personas que, plena. no, y que la carrera profesional son gente que le reconocen méritos. Entonces, pienso que a partir de ese argumento, para después entonces tener que sentarse en una mesa de negociación, ahí sí la gente cuestiona la incoherencia de los políticos. Si Mire. yo tuviera una oposición, y Monchi lo ha dicho aquí, y yo coincido con Monchi, me hubiese retirado de todo. Y le dijo, hagan lo que ustedes quieran. Hagan lo que ustedes quieran, ellos en libertad, el que quiera participar se fue, pero como partido, ni protesto, ni voy a mesa, ni hablo nada. Entonces, ¿por qué hay que ser coherente en la vida? Cuando Y qué nosotros hemos bueno. asumido, perdóname, posiciones contrarias, opositoras, es hasta el final que le llevamos. Claro. Entonces, ¿para qué yo voy a hacer una posición para después en el camino devolverme? Entonces, a eso que yo cuestiono, Sí, y Vertigo creo que me entiende en ese Pero sentido, yo- porque Vertigo pero- eso es radical. Mira, Vertigo está aquí, en un proceso interno del PRM, donde todo el mundo estaba apoyando a un amigo de nosotros, al secretario general. Todo el mundo se fue porque el presidente del partido se quedó y Vertigo se quedó con él hasta el final. Porque eso es lo que Hasta el hacen, último día. eso es lo que hacen, eso es lo que hacen los Congruencia y hombres consistencia. coherentes. Jairo en el Partido Reformista se fue con Amable se fue al partido porque se inconformó. En el 2014 todo el mundo sabe cómo pasó la asamblea interna en el partido y quién impuso en 24 horas la dirección actual. Y yo terminé hasta el final y perdí mi elección. Claro. Óyeme, entonces en la política Hay que ser consistente. necesitamos que tengamos una clase política que sea coherente, Coherente, sobre y que no esté dando tumbo por bueno. difusión de lo que le convenga en la cual coyuntura. Qué bueno que perdón, Vertico, ahorita a mí me gustaría para hablar de esto que está tocando Benny. El rol de los partidos políticos y sobre todo el rol de gobierno, que es lo que la gente más sabe, porque el ciudadano común demanda del gobierno respuestas, demanda del gobierno pues las pautas con las que seguía el Estado. Ahora, el rol de la oposición. Aquí estamos hablando de lo que podría estar haciendo Hipólito Mejía.
quien es uno de los más altos dirigentes del PRM. Expresidente de la República. Expresidente de la República. Si se dice que va a aspirar en el 2020. Mire, yo no sé si a ustedes les pasa lo O sea, que mismo. me faltó, Vertico, perdóname, me faltó Harley, que no soplaron los vientos y siguió ahí. Ok. Yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero fíjense algo. Desde las elecciones de mayo, yo tengo el pálpito o el parecer, Vertico dirá si estoy equivocada, también lo puede hacer Benny, por supuesto, y Harold, que la oposición se ha dedicado a formar y buscar espacios de poder dentro del Estado y ha descuidado lo que la gente está diciendo en la calle. Para mí ha descuidado su rol fundamental de oposición. Y no quiero decir que los espacios deben abandonarse, me refiero a los espacios de la política. Yo me refiero a que cuando uno ve una protesta por inseguridad, uno ve a la gente en la calle manifestándose. Cuando uno ve Los policías. el tema de la educación y cómo la calidad educativa es algo que nos preocupa a todos, no vemos una propuesta por parte de la oposición de, señores del gobierno, esta es la propuesta para mejorar la calidad educativa. Cuando hablamos de los servicios públicos, que a la gente le cuesta cada día más, primero conseguir que sean eficientes, el tema de la luz, el tema del agua, el tema del tránsito. No vemos a la oposición sentada en firme exigiendo respuestas inmediatas al gobierno nacional. Lo que hemos visto en estos últimos meses, y repito, Vertico, si estoy equivocada, a lo mejor estoy siendo injusta en algunos puntos, hemos visto es tratando de conformar o tratando de buscar espacios de poder, que insisto, no deben ser abandonados, pero tampoco se debe abandonar a la gente que votó por ustedes. Pero, Catherine, es que es decir, mucha gente, y hay muchos medios y hay un poder mediático que está queriendo hacer ver que se está detrás de un espacio de poder. Nosotros... Pero que eso no está mal, Vertico. Pero déjame decirle, pero nosotros estamos involucrados no en el espacio de poder, sino del espacio de poder sea representativo para todos, no para una parte. No político. Como en el caso del PLD y alguien que quiera quizá buscar ganancias en más revuelto, no te puedo decir. Ahora, yo lo que te digo, como PRM, yo como representante del PRM, te digo que el objetivo fundamental de nosotros no es ese. Ahora, la sociedad dominicana, y yo lo digo, claro, yo me ubico en el contexto de la sociedad. Si él está haciendo esto y aquel está haciendo lo mismo, me está diciendo que cuando él llegue ahí va a ser lo mismo que está haciendo él. Es decir, lo que ha faltado construir es una alternativa real sobre la base sólida de las problemáticas estructurales y sociales. Pero presentó propuesta, señores, no de una forma aérea o diciendo... pero Vertico va bien, Vertico va bien. Yo lo he presentado en las líneas generales. Mira, nosotros, en el caso mío, por ejemplo, yo soy PRM. Ahora, en el PRM todo el mundo sabe mi afinidad con Luis Abinader. Yo me he cuidado. Pero era un pensador libre Luis. también. ¿Eh? Tú eres un pensador libre también. No, está bien. Lo ha demostrado. Exacto, pero con Luis, nosotros hemos tratado de construir una alternativa, es decir, desde la plataforma de Luis, cuando nosotros iniciamos el proyecto presidencial de Luis, inclusive me recuerdo la primera entrevista que se dio en un medio de comunicación aquí, quienes la manejamos detrás de bastidores, y cuando Luis salió con esa entrevista, todo el mundo dijo, marcó la diferencia. Entonces, nosotros habemos un grupo que estamos marcando la diferencia. Ahora, nosotros no queremos vernos involucrados en esa lucha, hay luchas que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, el tema de la policía. Miren, señores, aquí la policía fue al Congreso. Es peligroso. Y le estaba cuidando a la misma policía. Óyeme, Ale, tú eres diputado y eres diputado del PLD. Empieza a preocuparte por la policía de Higüey. Consulta, habla con los policías de Higüey. Eso está ahí, habla con la familia de los policías de Higüey, con los guardias de Higüey. Es un tema muy peligroso. Ahora, mira el caso de Ecuador. Tú me dices a mí que si hay posibilidad de incrementar a los guardias, señores, a los policías. Por hora. Pero no, es que no es que hay posibilidad, es que el Pidio Báez en este programa dijo que ese dinero está aprobado y contemplado en el presupuesto. Sí, yo te voy a decirlo ahora. Lo que estamos esperando es que el ministro de Interior diga cómo es que se va a distribuir ese presupuesto. Y hicieron una serie de requisitos para poder aumentar. Como si fueran condicionando. Pero eso es otro tema que hay que discutir después. Yo te voy a decir, tú sabes cuánto hay en el presupuesto
para aumento de la policía. De la policía. Ellos no lo han dicho. 1.800 millones de pesos. Dicen que para el aumento de la policía. Y yo consulté y me dijeron que no era para eso. Pero dicen que es eso. Es que no está claro. Ahora, Pero vamos a continuar nosotros con el en el tema. presupuesto pasado sometimos una reestructuración del presupuesto que daba 15.000 millones de pesos, que podía aumentársele a la policía hasta 16, 17 y 18 mil pesos. Se hizo, y se hizo el ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que buscamos en el PRM? son Y los este temas tema de que hay que lucha borrar. no es buscar un espacio de poder, y yo coincido, Catherine, contigo, Un partido que lo político que se está para ve, eso. lo que se ve es esa parte. Monotemático, Sí, él lo que la quiere es- Pero que si le eso es lo que pongan se ve, Vertigo, lo porque los otros recurrente. esfuerzos han sido Claro. escasos. Una oposición poco o no se han, creativa. o no se han sabido comunicar. No, Poco creativa. movilizar en la calle para un tema No sé, específico yo veo para a la Junta. gente, yo veo Pero a la hay gente en la temas como calle ese y sola, otros yo veo a la temas gente sociales que reclamando hacemos. por Sí. sí, pero Yo no quiero veo a leer la un gente. artículo aquí, si se puede. Yo te voy a Sí, enviar- pero Yo dame quiero un leer un segundito porque artículo creo que sobre es la interesante, que quiero preguntarle a Hamlet. Ok. Hamlet, tú coincides con Benny en el sentido de que Hipólito Mejía y Danilo Medina tienen esa afinidad, se parecen, más allá de una negociación de unos cargos en la Junta Central Electoral. ¿Cómo ves tú esa relación? Que puede superar las instancias de la Junta Central Electoral, señores. Esto puede ser en cualquier otra instancia. El expresidente Hipólito Mejía es un hombre, digamos, jovial. Un hombre que ahora mismo viene aquí a Tagar, te da una galleta y dice, ¿qué? O sea, un hombre que le gusta eso. Un hombre, por eso, inclusive, tuvo contacto con la población. Carismático. O sea, pero es un carisma especial. Yo a veces lo comparo un poco con Donald Trump. Y me excusa el expresidente Hipólito Mejía. Pero ¿qué pasa con eso? O sea, yo creo que dentro de la amistad que hay... Retira la comparación, por favor. Bueno, o sea, digo en cuanto a la informalidad. En cuanto a la informalidad, me refiero. Retira la comparación. Donald Ok, Trump es una persona. No, es por la informalidad, no por otra cosa. Es la Porque informalidad. la informalidad me refiero. Yo entendía. Y es lo Hamlet. que- Claro, Idéntica. es un hombre Dale, informal dale. y en cualquier escenario él se vuelve, digamos, jovial. Pero yo creo que dentro del vínculo que hay con el presidente actual, Danilo Medina, que hay un vínculo, digamos, ya de como tú mencionabas ahorita, Benny, bueno, en el 2000 se enfrentaron y de hecho Hipólito ganó. En el 2012 se enfrentaron y ganó Danilo Medina. Así que hay una comparación que podemos llevarla quizás a hacer un programa especial sobre ese tema. Pero la pregunta que tú haces, Katy, yo creo que es interesante, pero yo creo que dentro de lo que hay entre los políticos de un partido de oposición y el presidente Medina, es sencillamente eso, o sea, es decir, digamos, una confraternidad y en dos escenarios hemos visto cómo ¿Y no superaría ese escenario de la Junta Central Electoral? ¿Podría pasar en otro escenario? Es que no podemos separarlo. Ok. Hay una Pero- área también que me gustaría... Pero sin embargo, déjame terminar, Benny. Dale, O sea, dale. ¿quién visitó la barquita? Hipólito Mejía. Así No lo es. digo. O sea, le digo que para que usted vea cómo son las cosas, o sea, un Pero político, está por ejemplo, de legitimando oposición, no como puede ir, por ejemplo, a un Pero proyecto del una pregunta, gobierno. mira, Pero espérate, no, Catherine. pero- legitimado. ¿Y Danilo Catherine, Medina damos una visitó oportunidad. alguna vez alguna Damos obra de un Hipólito? aporte. Nunca en la vida. ¿Sí quién? Danilo Son Medina visitó conceptos. Claro que alguna no, vez claro que no. No, en alguna ese obra? momento Claro que la no. organiza la mayor y era otra cosa. Claro que no. Era un momento político. Son conceptos y son Pero visiones déjame diferentes. leer lo siguiente. Mire, para que usted vea que a veces nos enfocamos más en la forma que en el fondo. Yo le voy a leer el artículo 308 del reglamento del Senado. Oiga cómo dice. El Senado de la República debe proceder a la asignación de los miembros titulares y los respectivos suplentes de la Junta Central Electoral en un plazo no mayor de 60 días hábiles siguientes al inicio del periodo constitucional correspondiente. ¿En qué fecha estamos nosotros, señores? ¿Qué se le pidió? La propia oposición le pidió al La Senado venció. que modificara el reglamento para extender No el la plazo. ¿Ustedes se modificaron. recuerdan? No se no hizo. se modificó. Pero lo peor es que pasó el plazo. Y la oposición, o quien sea, No ha dicho a la nada. misma comisión ha violentado el propio reglamento que dijo que no podía violentar. Entonces, hay temas de fondo que lo dejamos al lado en las discusiones y nos vamos mucho más a la rumorología y la cosa, como ustedes decían, porque yo no firmé nada, yo simplemente presenté un escenario. Es un Pero punto interesante. para mí eso, para mí eso es susceptible de un recurso constitucional para declarar nulo todos los actos que haga esa comisión. Es correcto. A los fines de que están violentando. Oye, El propio reglamento. Bertico, tú eres el legislador. No, pero- sometan una resolución en ese sentido, porque ¿por qué la comisión especial no ha cerrado el plazo? ¿Cuántos días han pasado desde que Bueno, se cerró el calcule, plazo? esos días hábiles, ponte tú que no sean el día 16 de octubre, el día 20, ¿estamos a cuánto hoy?
A 26. 26. 25 de 25. Entonces, por Dios, Ya yo estoy al día hay siguiente. una situación de vacío legal que pudiera ser atacado y nadie ni siquiera ha hablado de ese tenor. Mira, Ay, yo quiero- vamos a darle la palabra a Mira, Gerardo. yo quiero, mira, Cate, Dime. aquí hay algo, Ahora lo vamos a mostrar. ¿lo puedes mostrar? No sé si los chicos lo tendrán ahí a mano. Ah, ya, dale. Sí, mira, a mí me gustaría rescatar un elemento de lo que presentaba Hanley sobre la afinidad de la relación Hipólito Mejía-Danilo. Pero hay otro subproducto interno que hay que evaluar, que es la rivalidad real y la hostilidad que existe entre Hipólito Mejía y el otro liderazgo dentro del PLD, que es bastante potente también, que es el del presidente Fernández. Así es. Y claramente sí vemos ese proyecto político muy activado a nivel de todas las redes. ¿Cuál? El de Leonel Fernández. y quienes está activo. empujaron para que el candidato fuera Hipólito Mejía en el 2012. Y no fuera Miguel Vargas. Candidato y candidato. Entonces- Pero convalido en gran medida lo que dice Bertico en relación a la oposición, porque sí puede tener algunos vicios de que ha sido poco creativa, pero además le falta comunicación y hay un cerco mediático. Eso hay que verlo de fondo, el problema mediático en la República Eso es así, Dominicana. ¿no? Hay un problema mediático No, la profundo, oposición te desventaja en los medios de comunicación, profundo, eso es profundo. Y en una democracia simulada, el elemento básico, el poder mediático. Sí, hay muchos que le dicen el cuarto poder. Pero también Y no es por casualidad. hubieron cosas, por ejemplo, en la campaña que se pudieron corregir, pero no espera que pasaran las elecciones. O sea, la oposición pudo perfectamente articular un buen discurso en la campaña y llevar candidatos. No, pero Hamlet, también vamos a ser justos. En la campaña, y hay que decirlo, y eso es una de las cosas que ojalá... ¿Qué pasó con la ley de partidos políticos? Muy bien, Y la ley del gracias. proceso electoral. Muy Bien, bien, gracias. gracias. No hay Ustedes fiscalización. recuerdan que una de las cosas que más se criticó, y no lo critiqué yo, lo criticaron incluso los observadores internacionales del proceso electoral, es que el espacio que tenían los partidos de oposición en los medios de comunicación social, tanto sea por temas de propaganda, no eran para De nada recursos similares y de recursos, no eran Sí, para nada es similares a lo que igual. ocurría con los candidatos de gobierno. Y eso es algo que debe cambiar Mira. si queremos tener una democracia más sólida. Yo creo que eso A beneficia mí me gusta, a todo el Catherine, sistema. pero a mí me gusta ver los ejemplos internacionales. Santos planteaba la paz, ¿verdad? O plantea la paz, acuerdos sin condiciones. Y con todos los medios a su favor. No, y oye por donde yo voy, con acuerdos sin condiciones con la FARC, podemos decir, o acuerdos que no tenían mayor Sí. régimen de consecuencias. Uribe también abogaba por la paz, en el fondo. La gente pensaba que no, era paz que abogaba. ¿Qué es lo que hizo Uribe? Diferenciarse y presentar los elementos que no eran posibles que violentaban la Constitución colombiana. Correcto. Y fue victorioso. Y eso tiene un mercado. Y Eso ya también. inmediatamente pasó el proceso y gana lo que él abanderado. Va y se siente en el Palacio a discutir. Porque es que la gente mira y prefiere liderazgo responsable, liderazgo que asuman causa y que de verdad sean transparentes. Pero con coherencia. Con coherencia. Claro. O sea, ahí se vota por la Y coherencia. hay un O sea, mercado. es posible. Es mercado posible. natural. Ahí que yo voy. ¿Por qué oponerme a la todo? proporcionalidad. Hay Oye, politización más coherente. óyeme, la más proporcionalidad de los resultados con los acuerdos que se han hecho Sí. y con los seguimientos y esos acuerdos que se han ido arribando en diferentes puntos. La proporcionalidad es mayor a que quien ha tenido y ha necesitado la respuesta real no la ha tenido, que es el pueblo. Y los resultados están ahí. Que hay una debilidad institucional demasiado grande, fruto de que Nos vamos, chicos. para llegar a un Al tubo de acuerdo cara al sol, se eso es vielan importante. todos los cánones Al institucionales. tema que era el sol es Tenemos que importante despedir. y revise el reglamento del Senado para que Mire, vean el plazo. Él habla de Nos 10 vamos. años, Ajá, son ¿cuál? 4 de 5. 5 no, 10. Son las 11 de la noche en cinco punto. Yo les años. agradezco mucho que nos hayan acompañado. Veremos en los próximos días con la designación de esos miembros de la Junta Central Electoral si hay Revisen el acuerdo o no. reglamento. A las pruebas nos remitiremos. Y la gente no es tonta, ¿eh? En todo caso. Como dice el abogado. Félix Victorino está listo. Prueba de